a trazar acá los contenidos, los lineamientos generales del texto de Lev Manovich que tienen para esta clase, que es comprender los medios híbridos. La Revolución Invisible del 2007. El texto también lo tienen en el link bibliográfico para poder leerlo. Bien, para arrancar, Manovich va a hablar que también en la década de los 90, que fue una década de grandes transformaciones vinculadas con los procesos de informatización, una de esas grandes transformaciones que va a llamar la revolución invisible va a ser la de los medios híbridos. Va a decir que en un primer momento eh, las experiencias que empezaron a conjugar y a mezclar diferentes medios en el cine, en los videoclips musicales, en la animación eh, en 3 dimensiones, virtuales y demás, presentaba una estética de collage, ¿no? Como de superposición, una simple superposición de, de registros de diferentes medios, ¿no? Facturados con diferentes recursos. Pero esta gran revolución invisible que la enmarcan los medios híbridos tiene que ver principalmente con el fuerte desarrollo en software de ediciones de imágenes, en donde en primer lugar, en el ámbito sobre todo cinematográfico, permitieron realizar grandes efectos especiales, y por el otro, generando una sensación de hiperrealidad, donde las técnicas, ¿no?, de efectos y de retoque se empezaron a invisibilizar. Si en un primer momento era fácil darse cuenta que uno estaba frente a un efecto especial o a una situación que uno concebía no real, va a decir que de mediados de los 90 principalmente en adelante, esta perfección en los software de edición empiezan a invisibilizar estas situaciones, generando una hiperrealidad y generando grandes modificaciones en el lenguaje visual. Y es así que él va a hablar de un nuevo lenguaje visual híbrido, ¿no?, que empezó a dominar y domina la cultura visual a escala global, en donde, acá como vean después la cita, ¿no?, que vamos viendo, pero en donde básicamente este lenguaje híbrido, este nuevo lenguaje híbrido, también permite pensar y construir eh, imágenes, escenas, guiones desde otro lugar. Esto también está muy vinculado con la transcodificación cultural que él menciona en el texto que vimos la semana pasada. Es así que él toma de ejemplo a grandes, bueno, a hitos del cine vinculados con el uso de tecnología digital. Una es Matrix, ¿no?, que toma esta escena, ¿no?, donde Neo detiene las balas y en donde en estas películas, tanto en Matrix como en 300, que como hitos, la utilización de los recursos digitales están invisibilizados. Todo el entorno que estamos viendo se supone real o hiperreal, si se quiere, sobre todo acá en 300, en las grandes batallas dadas y bueno, que han sido posibles obviamente por los cambios tecnológicos y los recursos tecnológicos con los que se experimentaron. Más acá, más cercanos a nosotros, me parecía como que también calzaba claramente en estos lineamientos que plantea Manovich, la serie de películas de Marvel también, ¿no?, donde empiezan a crearse entre personajes y situaciones y escenografías y arquitecturas, ¿no?, del universo del cómic y fantástico y de acción, en donde ya no, prácticamente ni siquiera existen los entornos reales, ¿no? Principalmente las filmaciones y las escenas, los actores los hacen en fondos croma, como se les llama, azules o verdes, que después se editan en diferentes, bueno, con diferentes niveles de complejidad. Es así que él establece como unas diferencias, Manovich, volviendo al texto. Por un lado, bueno, la idea de remix, el remix tradicional, ¿no?, donde se mezclan diferentes técnicas y medios. Le va a decir que nos encontramos, que eso que fue una primera experimentación, en la actualidad nos encontramos con un remix profundo, ¿no?, donde ya
todos los contenidos y todos los recursos técnicos son tomados a la hora de representar como una unidad, ¿no? Se piensan de una forma más unificada, por eso habla de un metamedio, ¿no? Y ahí va a decir que una obra producida en este nuevo metamedio puede usar todas las técnicas o cualquier subconjunto de ellas, cuando antes pertenecían como a canales o a recursos, ¿no? más estructurados o propios de su entorno. Y básicamente esto es posible nuevamente, porque como veíamos en el texto anterior, porque nos encontramos en entornos digitales. Todas estas producciones y estas formas de pensar los contenidos visuales y audiovisuales se dan en entornos digitales. Y todas estas circunstancias están digitalizadas, entonces nos podemos mover de una plataforma a otra y de esta manera construir, bueno, los nuevos contenidos culturales. Esta manera en que pensamos las nuevas formas de pensar los contenidos no solamente se da en el campo cinematográfico, que él arranca con eso en el texto, sino que después se detiene en la arquitectura. La forma en que los entornos de edición en 3 dimensiones, vectoriales en 3 dimensiones, que en principio empezaron utilizando los arquitectos y que después, bueno, se expandió a otras áreas de producción, pero básicamente lo que permitió es pensar los espacios y las arquitecturas desde un lugar distinto. Y esa forma lo habilitó en la utilización de entornos digitales en la parte de la construcción y los modelados de 3 dimensiones. Acá tengo una serie de imágenes de una arquitecta, Zaha Hadid. Después les dejo en la web la página, porque tiene unos proyectos increíbles, increíbles esta mujer. En donde, bueno, ella es, además de que Manovich la toma como ejemplo, es una de las que claramente modifica la forma de entender el espacio arquitectónico, generando, bueno, volúmenes y formas que tienen que ver con ideas diferentes en la arquitectura, ¿no? De pensar el espacio y las construcciones y los planos desde otro lugar. Acá vemos las maquetas, vemos acá esta forma sumamente orgánica que avanza sobre el agua. Estos son renderizados en 3 dimensiones. Bien. Lo que también sostuvo esto que él menciona, esta revolución invisible, y que lo que también lo posibilitó es que los entornos, los programas de edición pusieron un gran esfuerzo y empezaron a ser compatibles entre sí. Y acá un claro ejemplo de ellos es la suite de Adobe. En la suite de Adobe, con esa plataforma podemos estar trabajando algo en Photoshop, pero podemos importar imágenes de Photoshop al Illustrator y del Illustrator irnos a un programa vectorial de 3 dimensiones para modelar. Esta forma en que las diferentes empresas de software empezaron a equiparar las plataformas para ir y venir de un entorno al otro, también generaron un despegue, ¿no? Y un crecimiento de este tipo de propuestas, ¿no? A esa parte a empezar a aceitarse y empezar a compatibilizarse. Entonces, bueno, la gente del campo del diseño y del arte y de la arquitectura, etcétera, empezó a saltar de una forma más fácil de una plataforma a otra y eso permitió obviamente pensar y construir universos desde otro lugar. Otro de los ejemplos que traía para compartir con ustedes, que tiene que ver más con nuestro campo, ¿no?, de artes visuales, es el de Claudia Fontes. Esta es la instalación, la obra que instaló en el 2017 en la Bienal de Venecia, representando al pabellón argentino en los Arsenales. Hay un montón de
críticas y comentarios sobre esta obra. Como siempre vamos a encontrar críticas favorables y otras negativas, pero lo que me interesaba traer puntualmente acá para compartir con ustedes era que la construcción de este caballo fue por medio de técnicas eh, digitales de 3D. Es decir, ella primero sí hizo un prototipo a escala pequeño, eso se escaneó y luego se terminó de modelar en programas de 3D y luego se imprimió en construcciones de impresión en 3D. Esto le valió, bueno, aplausos y críticas, pero lo que a mí fundamentalmente me importa es que esta es una artista que no es la primera vez que ella trabaja de este modo. Ella históricamente, a lo largo de toda su carrera, ha utilizado las estrategias digitales y de construcción de modelado en 3 dimensiones para pensar la obra como parte propia, intrínseca a esa producción. Y es así, acá tenemos una imagen más, lo que fue el problema del caballo. Es así que tal vez la conozcan, la obra de reconstrucción de retratos de Pablo Míguez. Esta obra se encuentra en el Río de la Plata, se puede ver en el Parque de la Memoria, que está ahí en Costanera, muy cerca de Aeroparque. En esta obra ella toma el caso de la desaparición forzada en la última dictadura cívico-militar de Pablo Míguez, que era un chico de 14 años. Por un lado, lo elige porque era la misma edad que tenía ella, pues ambos dos nacieron en el mismo año. Pablo Míguez fue secuestrado junto a su madre, estuvieron detenidos en la ESMA, bueno, y después se perdió el rastro de él y se supone por la reconstrucción de relatos y de testimonios que, bueno, murió en uno de los vuelos de la muerte. Es por eso que ella intenta reconstruir su retrato a partir de entrevistas y con técnicas también forenses de reconstrucción de imágenes, de entrevistas al padre. Ella obtiene finalmente 2 imágenes muy chiquititas de imágenes de retrato, pero de DNI, las imágenes pequeñas de 4x4, 3x3 de él. Entonces, ella aplicando nuevamente técnicas de construcción digital, a partir de estas 2 imágenes que tenía, reconstruye su rostro. Así todo, esta es una obra como muy emblemática porque ese rostro, ese retrato nos es vedado, porque se encuentra a espaldas nuestras. De esta forma que vemos acá la imagen es como lo vemos desde el Parque de la Memoria, de esa costanera que tiene, en donde se refleja, por el pulido que tiene el metal, refleja las aguas del Río de la Plata, y él suspendido allí, mirando, bueno, obviamente hacia la costa uruguaya, negándose de una manera, ¿no? Quedándose negado su rostro. Esta producción de Claudia Fontes, eh, además emblemática y fuerte, por su contenido obviamente, pero de vuelta pone, me parece que en juego esta forma de la utilización, de pensar a partir de los recursos, en este caso técnicos y tecnológicos, cómo atraviesan y modifican las formas en que podemos pensar, en este caso la obra, y los sentidos que la atraviesan. Bueno, les dejo a continuación los links de los referentes de los artistas que vimos y obviamente el material bibliográfico para que consulten y lean. Y nos estamos viendo en la clase número 4. Cualquier cosa me escribe. Saludos.